Pero antes de ello, déjeme comentarle acerca de lo que está sucediendo en Quito, la capital de Ecuador. Por razones de derechos de autor no puedo compartir las fotografías, pero hay varias que he estado viendo en estos lapsos en los que puedo asomarme a la computadora, donde se ve la Embajada de México con elementos policíacos y militares alrededor de la propia embajada. Militares en traje de faena, con armas largas, patrullas, elementos policíacos formados, uniformados también, eh, alrededor o rodeando la embajada de México, supuestamente para impedir que pueda fugarse Jorge Glass, que fue vicepresidente del gobierno de Ecuador en la etapa en la cual tuvo un gobierno progresista encabezado por Rafael Correa. Glass fue vicepresidente y ocupó otras carteras ministeriales en el gobierno, un gobierno de izquierda, el de Rafael Correa, que enfrentó los poderes mediáticos empresariales tradicionales de Ecuador. Después de él llegó el gobierno de Guillermo Lasso, banquero, presidente del Banco de Guayaquil y uno de sus principales accionistas, que con una trampa, brincó y evitó que se desarrollara el juicio político en el Congreso de allá, en la Asamblea Nacional, por actos de corrupción. Inició un día ese juicio político con fundamento, con investigaciones aprobadas en órganos legislativos, y al otro día, Guillermo Lasso se acogió a una figura muy peculiar que hay en Ecuador que se llama muerte cruzada, que implica disolver el Parlamento, la Asamblea Nacional, y convocar elecciones adelantadas para evitar que hubiera el juicio político sobre las evidencias de corrupción de este personaje de ultraderecha de Ecuador. Vinieron luego las elecciones en las cuales emergió Daniel Noboa, 36 años, hijo del hombre más rico de Ecuador y un personaje formado en instituciones educativas estadounidenses. Ese es el contexto en el cual se da todo este terreno en el cual la derecha y la ultraderecha en Ecuador estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para poder acceder abiertamente al poder y en una pelea, en una guerra electoral, política y judicial contra las corrientes progresistas, contra el correísmo. Ahora, lo que está en juego es que México ha determinado en ejercicio soberano conceder asilo político a Jorge Glass, el vicepresidente que se considera perseguido político por estas fuerzas de derecha y ultraderecha, y México le está solicitando formalmente al gobierno de Ecuador que entregue un salvoconducto para que pueda, conforme a las convenciones diplomáticas, salir esta persona sin ningún riesgo de su libertad ni su integridad física, abordar un avión y llegar a México. Ese es el ejercicio del asilo político, y México ha otorgado asilos políticos históricos, célebres, venturosos, dignos de orgullo en nuestra historia. México ha sido sede, ha sido un país receptor de perseguidos políticos de diversa ideología y en diversas circunstancias. Entonces, que no nos cuenten aquí con este asunto de la expulsión de la embajadora de México en Ecuador, que no nos salen con el cuento de que lo que dijo el presidente en una conferencia mañanera de manera desproporcionada se utilice ahora para pretender hacer lo que en México conocemos como un pleito ratero, es decir, el pleito ratero de Ecuador expulsando a nuestra embajadora para provocar una presunta reacción de México de romper relaciones y así impedir que se cumpla con el asilo político y con el salvoconducto para que Glass pueda estar en México. Pues no, el presidente de México, claro que no ha caído en la provocación, ha dicho: mantenemos relaciones políticas, respetamos lo que ha dicho Ecuador, se va a enviar un avión, si no es que ya salió, para que traslade de Ecuador a México a la embajadora. El embajador de Ecuador en México se mantiene en México, no va a ser expulsado, porque no se le debe conceder a este gobierno de Ecuador el gusto de romper relaciones o de entrampar las relaciones diplomáticas para impedir que se cumpla el derecho soberano de México de ejercer, de conceder un asilo político y de que Ecuador conceda el correspondiente salvoconducto. Me parece que eso es lo que está en el fondo y que debemos de tener muy presente.
Bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos quienes están atentos con muchos comentarios. Estoy impresionado de que en el chat está lleno de esos mensajes que mandan de una señora Bertier Corín que quiere heredar su dinero porque tiene un chorro de ¿qué? Quiere transferir 765,000 euros de una cuenta y busca a una persona de confianza que seguramente debe caer entre los incautos seguidores de este programa que le van a andar haciendo caso a ese tipo de correos. Los estamos quitando, bloqueando, pero caen. ¿Qué significa o por qué de repente caen en cascada todos esos anuncios? Quién sabe, pero ahí están. Obviamente, ni quien les vaya a hacer caso a un evidente intento de fraude como son los que se cometen mediante estos trucos.